Bendiciones, mis estimados, bendiciones a todos y cada uno de ustedes que están ahí al otro lado. La verdad que es una enorme bendición poder estar en este día. Damos gracias a Dios por terminar el Apocalipsis el día de ayer. Es una bendición enorme, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Han habido algunas preguntas que de seguro estaban ahí con nuestro hermano ministro Marcelo Ojeda. Sería bueno interactuar sobre eso y sobre cualquier otra pregunta que quieran hacer. Queremos hacer este día tan especial, el año de la gratitud. Damos gracias a Dios porque realmente Dios ha sido bueno, a pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades y de todas aquellas cosas que nos pasan a todos, no solo a algunos, ¿no? También nosotros los ministros sufrimos y peleamos las batallas como todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo. La verdad que ha sido un placer enorme poder compartir con ustedes y de seguro seguiremos compartiendo otros temas maravillosos que tenemos para que ustedes puedan seguirse deleitando y no perder ese ritmo de estudiar la palabra del Señor, porque yo creo que el estudiar la palabra del Señor es algo maravilloso. Y hemos hecho este programa especial, ¿verdad? En este día aquí con el apóstol Gabriel González, aquí de las Toninas, la costa atlántica. Y damos gracias a Dios por la vida de él y por la vida de su esposa también, mi hermana Teresa. La verdad que es un enorme placer poder estar aquí en esta ciudad. La verdad que nos honran siempre que venimos y es una honra también poder estar de este lado y estar aquí en la iglesia compartiendo realmente la palabra del Señor, que es lo que más los deleita. Pero aquí ya lo conocen a mi estimado Gabriel. ¿Qué dice, mi estimado? Bien, un saludo para todos, la iglesia de Cristo en los lugares en que nos están mirando. Bueno, también para nosotros es un placer, es una alegría poder compartir este tiempo desde aquí de la Tonina. Esta es nuestra casita para aquellos que no la conocen. Aquí estamos hace unos años trabajando para el Señor y bueno, y lo lindo de este tiempo es poder compartir como decía el apóstol, la palabra, ¿no? Esa palabra que nos trae vida, que nos trae la esperanza de un futuro que aquí en la tierra no lo estamos viendo en estos días, pero sí entenderlo en cuanto a lo que nos dice la Escritura, un futuro asegurado, un futuro que pronto se manifestará. Amén. Porque parte del Apocalipsis es eso, hablándonos de la pronta venida del Señor. Amén. Mi estimada Teresa, para que nos salude ahí, en el nombre de Jesús. Pastora. Lo saludo con la paz del Señor. Y otra vez, como figurita repetida, estábamos nosotros aquí. Pero gracias a Dios por poder compartir y estar junto con el apóstol, con la pastora, y con alegría de corazón recibir esto, porque es la oportunidad que Dios nos da para poder compartir la palabra. Y esta, como llega en todos los lugares, es muy bueno. Y que podamos ir entendiendo cada día los propósitos de Dios para nosotros. Y esto es un medio más para que hoy estemos compartiendo la palabra. Así que Dios les bendiga. Bienvenida a este momento que vamos a compartir juntos. Y bueno, sus mensajitos van a estar bien recibidos. Por supuesto. Qué maravilloso, la verdad que, sinceramente, me habían hecho una pregunta que me estaba recordando ahí yo, que no sé si Marcelo se ha conectado y él tiene algunas preguntas, dijo que le iba a mandar, no sé si las va a mandar, o que me las mande mejor al teléfono mío, para que así podamos interactuar. Pero quisiera que me leyeran ahí, ustedes pueden leer más que yo aquí, en Efesios, capítulo 2, que estaba hablando acerca de la iglesia de Éfeso. Sabemos, antes de ir ahí a lo que la iglesia de Éfeso era, se sabe que la iglesia está en Apocalipsis,
nos habla de la iglesia, en 7 iglesias de Apocalipsis, nos habla de lo que iba a suceder en el final de los tiempos. Cada una de ellas la hablamos detalladamente, totalmente. Y es impresionante porque la pregunta venía, por ejemplo, con respecto a, léamela si quieres, Efesios capítulo 1 al 3. Sí, que explicara con respecto a eso, porque ahí hay una... Léelo, por favor. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Apocalipsis. Pues Efesios me dijo. Sí, no, Efesios te dijo. No, le habla a la iglesia de Éfeso. Sí, ahí me equivoqué. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3. Sí. Es impresionante, antes de que me encuentren los hermanos, porque las iglesias, por ejemplo, que están ahí al final, en el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación de la palabra, sabemos nosotros que es cómo va a funcionar la iglesia de los últimos tiempos. Y ahí vemos que el Señor a cada iglesia le hace un reclamo, ¿verdad? A cada iglesia le cita una área. Entonces es impresionante porque cuando uno mira cada una de ellas, que las vimos en detalle, usted puede verlas después también, si quiere verlas, porque es bueno volver a oír, porque a veces uno solo retiene el 20% nada más de una hora. Fíjese, quiere decir que el 20%, el 80% no lo retiene. Pero es impresionante porque aquí, justamente en esos 2 versículos, y va especialmente para aquellas personas innegablemente o hermanos en Cristo que a veces tienen un concepto con respecto al apostolado. Y yo creo que es válido porque a veces al no explicar bien la palabra del Señor, podemos tener tal vez ese tipo de pensamiento. Sabemos nosotros que se ha manoseado y se está manoseando hoy más en este último tiempo el ministerio apostólico y profético, porque todos quieren ser apóstoles, todos quieren ser profetas, y es una fiebre que hay en el mundo, ¿no? Sabemos que la Biblia dice claramente que habrá una manifestación de profetas falsos totalmente, y habrá más que verdaderos, innegablemente. La Biblia lo registra bien claro. Pero con respecto a los apóstoles también hay, lógicamente, como ha habido abusos, lógicamente, el enemigo se aprovecha de esos abusos. Pero cuando vamos aquí a Apocalipsis capítulo 2, que está hablando de cómo va a funcionar la iglesia del final, ¿verdad? Vemos que la iglesia de Éfeso tenía revelación para probar quiénes eran apóstoles y quiénes eran no, y quiénes no lo eran. Esto quiere decir que no separó realmente el movimiento apostólico, como muchos creen que separó. No separó porque si no, ¿por qué está hablando de la iglesia del final de esta forma? Que dice así, ahora sí. Y sobre todo es Cristo el que Cristo el que lo está diciendo. Exactamente. Oiga lo que dice. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Oiga, yo conozco tus obras. Oiga, está hablando Cristo ahí. Sí. A la iglesia esta del final que tiene esta área, ¿verdad? Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oiga, qué tremendo. Oiga, qué tremendo es eso. Note usted que esta iglesia tenía revelación y había probado. ¿Cómo va a probar uno a alguien? A través de la palabra, innegablemente. O sea, pero esto no, pero esto implica que todavía iban a estar en función. Claro. Porque eso es lo que está hablando ahí, del funcionamiento que va a haber en el final de los tiempos con respecto al apostolado. Entonces, lógicamente tenemos que tener cuidado, y yo creo de que, como hemos estudiado en la escuela de discipulado, especialmente en el tercer nivel, en el libro del tercer nivel, está explícitamente y explicado cada una de las funciones del ministerio
de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, y las características de cada uno que tienen. Yo creo que debe haber señales con respecto a eso. No todos los apóstoles son iguales, porque hay diferentes tipos de apóstoles. Yo he escrito un libro que la próxima vez lo voy a compartir, lo voy a traer, ¿verdad? Pues seguro algunos no lo tienen, que con respecto al evangelio apostólico y al ministerio apostólico. Es decir, los diferentes tipos de apóstoles. La Biblia menciona como 34 áreas apostolares, incluyendo a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles innegablemente son únicos, no hay más apóstoles del Cordero, ¿verdad? Porque son los únicos totalmente. Por eso es que no se escogieron 13 apóstoles, habían 13 apóstoles. Estaban Matías y Judas, ¿verdad? No, Matías y el otro que estaba ahí, ¿quién era el otro? Que estaban escogiéndolo ahí y escogieron a Matías, ¿verdad? Ya no vamos a recordar el nombre. Pero habían dos que calificaban para que tomara realmente el puesto de Judas, que había fracasado, que se había ahorcado, ¿verdad? Entonces pusieron a Matías, ¿por qué? Porque tenían que ser 12. Pero 12, ¿por qué? Porque 12 es número de gobierno. O sea, por eso ya no hay más apóstoles del Cordero, no existen absolutamente. Pero a partir de Pablo, que son apóstoles del Espíritu, ¿verdad? Ministros del Espíritu, porque los apóstoles se mueren y tienen que ver relevos, innegablemente, como los profetas, como los pastores, etcétera, ¿no? Todos se mueren y tienen que ver relevos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que edificar a la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, hasta el 13, 14, nos habla que los ministerios han sido llamados para edificar a la iglesia y la edificación no ha terminado todavía. La edificación tiene que terminar hasta que el Señor venga. Entonces no podemos cortar, porque entonces estaríamos nosotros cortándole a la palabra. Estaríamos quitándole a la palabra, porque tiene que seguir en funcionamiento hasta que nos vayamos de esta tierra. Es impresionante eso. Si no sigo yo, dale. Si tiene algún concepto. No, bien acaba de decir, no. Justamente estamos leyendo la carta a los Efesios de Cristo y estamos leyendo la carta a Efesios de Pablo. Tremendo. Entonces, y en ambas cosas se habla de esto del apostolado y sobre todo, ¿no? De la capacidad que Dios le da a ciertas personas para no ser engañado en este tiempo, claro, porque se iban a levantar, como se dijo al principio, lo dice Cristo en Mateo 24, claro, de los que se iban a levantar, y dice, se levantarán muchos Cristos, y no precisamente diciendo yo soy el Cristo, sino predicando una doctrina engañosa en el nombre del Señor. Es tremendo. Y lo bueno de esto que acabamos de leer es que entender que después dice, ¿no? Oigan, si alguien tiene oído para oír, oigan lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Correcto. Entonces, ¿y quién puede enseñarnos a depender del Espíritu Santo si no es alguien a quien Dios haya preparado para capacitar a la iglesia? Totalmente. No, es que eso es tremendo cuando uno realmente tiene esa comunión con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo guiará a toda la verdad y a toda la justicia. Y creo que es muy fundamental que nosotros podamos realmente entender y comprender y ponerse en neutro, porque a veces si tenemos un mecanismo de defensa no vamos a aprender. Si tú tienes un mecanismo de defensa jamás puedes aprender. O sea, primero habría que escuchar. A veces yo he escuchado personas que realmente no creen en el apostolado y en muchas cosas más que hay en la palabra del Señor, porque dicen que Cristo, que no habló nunca de eso. Sin embargo, cuando uno escudriña exhaustivamente a la luz de la Biblia, uno encuentra que el Señor sí mencionó, y a veces no mencionó cosas. ¿Por qué no las mencionó? Porque era evidente que se estuvieran viviendo. Como por ejemplo, ¿verdad? Que es un tema también muy polémico y a mí siempre me da, porque se me viene en este momento, siempre me da un poco de cuidado tocarlo por los abusos que han habido innegablemente más en la República Argentina con respecto al diezmo,
¿verdad? Que hay personajes o ministros que dicen, estaba escuchando a uno que dice que no existe el diezmo, que no debe de darse porque el diezmo es de la ley. Primeramente no es de la ley porque se lo revelaron a Abraham, al primer patriarca, y nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo claramente y muy fuerte, si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero vosotros sois hijos del diablo y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Ahí es un gran pepinazo, por ejemplo, el que les dijo el Señor. ¿Cuáles eran las obras de Abraham? Primeramente era eso. Luego el Señor dice, das el henar del comino y todo esto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Si ustedes diezman el comino, el henar, la mente. Pero no dejen de hacer lo otro. Que eso es hablando del diezmo. Ahora, ¿por qué no especificó a los apóstoles, a los profetas, a los maestros? ¿Por qué no se explicó? Porque no tenía que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque él venía bajo la ley. Y bajo la ley obligatoriamente ya se sabía que tenía que hacerse. No tenía por qué explicarles a ellos, porque en él iba a terminar la ley para empezar el nuevo pacto que estaba escrito en la palabra del Señor, volviendo a abrir el pacto abrámico, que es el pacto allí realmente que el Señor estableció, porque el primero que tomó la Santa Cena fue Abraham con Cristo, por eso le dio pan y vino. Entonces, ¿dando a qué? Dando a conocer por revelación de que en el final iba a ocurrir ese evento profético maravilloso y que lógicamente nuestro padre Abraham, aquellos que incluso no reconocen autoridad, tienen que reconocer a Abraham como padre, y si no lo reconocen como padre, entonces hasta peligra tu salvación porque está encerrado ahí. ¿Qué dices tú con respecto a eso? Aún podemos ver, se hace extensivo. Sí. Jacob no estaba bajo la ley, si bien él hace un trueque con el Señor, ¿no? Pero era importante que también Jacob habla, dice, si me guías, me guardas por donde yo voy, cuando vuelva el diezmo de todo lo que me dé apartaré para ti. Claro. Todavía no estaba la ley tampoco. Todavía estaba la ley tampoco. O sea, la transferencia de la enseñanza de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, eso se mantuvo. Es que nosotros cuando vamos a la Biblia no hay un solo tipo de diezmo, hay diferentes tipos de diezmo. Totalmente en la Biblia, el diezmo para esto, el diezmo para lo otro, el diezmo para esto, para lo otro. Entonces, el diezmo que se apartaba para las viudas, el diezmo que se apartaba para esto, y muchos dicen, no, pero no se diezmaba dinero, sí, porque había agricultura, no había moneda en sí, como hoy. Usted no va a diezmar mango, ni va a diezmar sandías, usted no hace sandías y mango, pues, ¿me entiende? Aquí encontramos, antes de seguir con todo este tema, el apóstol de José, llamado Barsabas, era el que tiraron la suerte, dice, y cayó sobre Matías y no sobre José. Y eso es muy importante hablarlo también. Que se me viene otra luz, pues, como se tiró la suerte. Bueno, ¿cómo que se tiró la suerte? Como por ejemplo. Pero fíjese qué tremendo, y eso es muy importante. Y está en la Biblia también, porque se está abriendo el entendimiento ahora. Cuando dice que se tiró y la suerte cayó sobre Matías, es porque dice la Biblia en Eclesiastés, aquellos estudiosos pues van a encontrarlo rápido y que alguien puede citarlo también. Dice que cuando va la moneda para arriba, dice la Biblia, cuando se habla de suerte, Dios cambia la moneda para que caiga para el que va a ganar. Impresionante, ¿no? Hasta en eso es impresionante la palabra del Señor, porque ¿quién mueve todas las cosas? Es Dios. Aparte de la Biblia dice claramente que no se cae un pajarito a tierra si Dios no lo permite. Entonces muchas veces, a veces al no conocer la retórica de la Biblia y los conceptos, a veces puede agarrar muy literal muchas cosas y por falta de revelación, porque hay gente muy inteligente, le cuento. Los fariseos, los saduceos y todos los feos, esos tipos eran mejor que nosotros para redactar una palabra, eran impresionantes porque conocían las comas, los puntos y todo eso, pero no tenían la revelación, pues era palabra sola. Y la Biblia dice que la palabra mata, pero el espíritu de la palabra es la que da vida. O sea, si nosotros no le damos vida
aquel versículo, porque hay versículos que si tú no le pones realmente el sentido espiritual, no lo vas a entender a plenitud, como el versículo que les tocaba yo el domingo, echa tu pan sobre las aguas, y entre muchos días lo hallaré. Eso no tiene lógica humana, porque como si echo pan sobre las aguas, sé yo que se va a deshacer y que los pescaditos lo van a comer, pero no está hablando literalmente, sino está enseñándonos algo que nosotros debemos de entender que es una inversión, y ahí, bueno, salen muchos temas más. ¿Usted qué dice, hermana Teresa? Ya que la tenemos ahí. De todas maneras, creo que hay muchos hermanos en este tiempo que, como usted dice, no tienen la revelación y es tan literal lo que lee, entonces son dañados en realidad. Sí. Porque daña mucho esto. Daña, porque no comprenden la magnitud de lo que Cristo ha hecho, ni siquiera de decir, bueno, el apóstol o el profeta todavía tienen hoy día autoridad como para seguir operando en la iglesia de Cristo. Es correcto. Y yo creo, fíjese que, mire qué tremendo, y por eso el que vive en esta era, en esta etapa de gracia, va a ser más juzgado que otros que vivieron, porque cada uno va a ser juzgado conforme al tiempo que vivió. ¿Y por qué va a ser más juzgado el que vive en esta etapa? Primero, porque se le dio la gracia, ¿verdad? Sí. Ya no le cae juicio literalmente, así como en el Antiguo Testamento que caían hasta muertos totalmente. Pero, ¿por qué? Porque nuestras generaciones que después de Cristo, de la gracia, se les dio el Espíritu Santo. ¿Para qué se le dio el Espíritu Santo? Para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Por eso es que se va a juzgar más a ese tipo de personas, va a ser más severa, ¿verdad? Realmente la condenación, por decir así, por no haber usado el medio, la herramienta que es el Espíritu Santo de Dios. Porque Él, dice la Biblia, que Él nos va a guiar a toda la verdad y a toda la justicia. Quiere decir que yo por el Espíritu Santo debo de discernir qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Por el Espíritu Santo voy a discernir, porque usted sabe que el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestro espíritu si aquello es correcto, como dice la Biblia, que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Tú, si yo te pregunto, ¿tú eres salvo? Tú me dices, sí, soy salvo. No porque quién eres tú, ni porque quién soy yo, sino porque por el Espíritu Santo tienes la confirmación dentro de tu vida de que realmente lo eres, y por todas las cosas que Él ha hecho innegablemente. Sí. Hay algo que, no recuerdo bien, pero en la carta a los hebreos, el apóstol escribe y le dice que por causa del estado de niñez que tienen, no tienen la capacidad de poder discernir, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegamos a un estado de madurez, no? ¿Cómo llegamos a que el Señor o el Espíritu Santo nos lleve a través de la revelación? O sea, si yo no tengo una comunión con el Espíritu Santo, no puedo tener una madurez espiritual a donde yo pueda ver, a veces hasta en lo natural mismo, poder discernir. Porque mi experiencia de estar dentro de la iglesia, los años, me pueden dar la capacidad de discernir, pero también, sí, el entender que a veces hay cosas ocultas que nosotros no las conocemos, pero que el Espíritu Santo sí lo sabe. Así es, correcto. Entonces, y ahí uno discierne, ¿sí? Por ejemplo, lo que se va a vivir en este tiempo, este último tiempo, los engaños que va a haber. Y a veces, mire, hay enseñanzas a través de lo que es Internet, toda esta tecnología, ¿no?, de la comunicación que hay ahora. Uno a veces escucha personas que tienen un conocimiento y una línea buena, pero hay una partecita que por ahí
ellos no tienen la luz, pero otros la tienen. Pero esa luz que a ellos les falta, la ponen como verdadera. Ajá, entonces, y están como inamovibles de eso. Y ese es un problema. Claro, y influencian a otros con ese pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque no hay una relación ministerial. Claro. Es decir, por eso hay 5 ministerios. Porque cada uno, como dice la Biblia, es que ahí cae lo que dice la Biblia, dice: cuando reunís hermanos, cada uno de nosotros tiene palabra, tiene revelación, tiene interpretación, tiene, ha leído ese pasaje, en Colosenses está, ¿verdad? Aporta cada uno de ellos, porque uno, por ejemplo, tiene que darse cuenta que la revelación, ¿verdad?, va a venir por los ministerios y por el Espíritu Santo, porque a veces el Señor le revela a una persona, a un discípulo o a un siervo, como por ejemplo, para entenderlo, viene el apóstol, por ejemplo, que ni siquiera es un apóstol del Espíritu, Apolos, por ejemplo, predicando, era poderoso en las Escrituras, dice a él, así dice literalmente. Y viene Priscila y Aquila, discípulos de Pablo, y lo oyen hablar y lo oyen, qué tremenda palabra, pero Apolos nunca había hablado del Espíritu Santo, no sabía que existía. Hasta que le dijeron: mira, Apolo, eso del Espíritu Santo, no, ni siquiera he oído, dice Pablo. Y era poderoso en la Escritura. No era que no era de Dios, sino que no tenía la revelación. Y tampoco dijo: bueno, yo soy apóstol, ustedes quiénes son para que vengan a enseñarme a mí. No, como tenía el Espíritu Santo, sin que se diera cuenta que estaba fluyendo en él, dijo: sí, es cierto. Y ahí se marcó en el camino. Y el mismo apóstol Pedro diciéndole a algunos hermanos: mire, ahí si quieren entender algo más, vayan con Pablo, porque él tiene otro conocimiento distinto al que yo tengo. Sí, me entendés, o sea, totalmente que es impresionante así. Eso. No, por eso, pero cuando uno realmente se deja enseñar, porque por eso nos dieron 2 oídos, para que aprendamos más a escuchar y una boca y menos a hablar. Sí, por eso dice la Biblia también que tengamos oídos de discípulos, como para poder escuchar y discernir, porque uno tiene que discernir, o sea, no cerrarse. Pues yo a veces he tenido personas de que sé que están totalmente errados en un concepto, pero los he oído, porque quiero convencerme a ver si es cierto que tal vez yo pueda estar errado, o me ubica él o me ubico yo. Pero cuando me he dado cuenta y ya platicamos el asunto, ya no tengo respuestas concretas ni claras, porque una de las cosas que nos va a llevar a nosotros realmente a reconocer la verdad es especialmente la palabra del Señor, y especialmente el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda esa verdad. Y yo creo que la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia a todos aquellos que le amamos al Señor. Y yo creo que es fundamental escuchar y eso sí, yo he enseñado de que muchas veces hay que saber escuchar, porque a veces nosotros escuchamos, ¿verdad? Como hay cristianos de tecnología, nada más, hay cristianos de YouTube, nada más, que escuchan una cosa y ya la agarran como doctrina. Escuchan otra cosa, no, cuidado con eso, porque hoy muchos están manejando de esa forma y están dejando de congregarse. Y hasta han producido divisiones en las congregaciones a causa de eso. Claro. Vinieron, pero allá el pastor, donde fueron a un evento invitado, y escucharon un mensaje y los cautivó el mensaje. Sí. Y después vinieron a tratar de poner eso en su congregación y lo llevó hasta dividir las congregaciones, ¿no? Ese es otro error grande que se ha cometido. Usted sabe que en la Biblia, ¿verdad?, hay revelaciones de consumo, ¿ok? Que a veces es solo para ti o solo para mí. Como Pablo, por ejemplo, dice: escuché palabras, me fui llevado al tercer cielo y escuché palabras inefables que no puede expresarlas porque creían que estuviera loco. Hay cosas de consumo. También cuando dice la Biblia que si se escribiera todo lo que el Señor hizo, no caberían en las librerías. Eso era de consumo.
Y hay revelaciones y momentos que el Señor agarra a un predicador en una campaña y le hace hacer un acto, por ejemplo, un acto, y resulta el acto. Y Dios sana a la persona. Y ya todos quieren hacer lo mismo. No está bien. Esto es como cuando Isaías, ¿verdad? O Elías, no, Isaías fue al rey Senaquerí, ¿se acuerda? Y le dijo el Señor, ve, pone la torta de higo y va a ser sanado. Pero eso no era para que nosotros hagamos tortas y andemos poniendo tortas por todos lados. Hoy si alguien lo hiciera así, hacen tortas en toda la iglesia como que fuera ya una doctrina, cuando en realidad es algo de consumo, es algo que te da a ti para que tú funciones, pero porque Dios trabaja así. Él no puede hacer todo así. También como cuando puso barro en los ojos de aquel ciego y sanó, ¿por qué no lo sanó directamente? Primeramente hay que ver bien el contexto, el texto, porque ahí no está hablando de una señal, ¿verdad? Para que una señal que se iba a cumplir en el futuro. También eso hay que entenderlo. También cuando convirtió el agua en vino, era la primera señal. Fueron 8 señales proféticas las que hay ahí, que algún día vamos a hablar, ¿verdad? Que se hicieron como milagros, se le llaman milagros, los 8 milagros del Señor, que fueron señales exclusivamente. Si nosotros la agarramos literalmente, que aunque fue literalmente, podemos entrar a un fracaso espiritual cuando no entendemos la revelación de la señal que estaba dando el Señor. Apóstol, y perdón, ¿no? Ajá. La ofrenda de sal que algunos practican, esto también... Yo creo que eso trae confusión porque la sal siempre la usaron en la brujería, por ejemplo. Ajá. En la brujería se usa ese tipo de... Y hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado, sinceramente, porque hay gente que está dirigiendo de ese tipo. Y son hermanos verdaderos de Cristo, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener una comisión personal, porque es algo de consumo, pues. Claro. Sí. Si es algo para alguien que el Señor le puso, bueno, gloria a Dios, pero le puso a él. No es para que ande echando sal en todas las iglesias. Por ahí también a veces son como estrategias que Dios les da para llegar, para abrir cierta, para tener cierta apertura hacia el mensaje del Evangelio, o para que la gente se abra y tenga un espíritu receptivo a la palabra. Sí. Entonces, a veces... Pero ese misticismo, totalmente. Sí, eso sí. Es un peligro porque es como estar manoseando las cosas del Espíritu Santo que las dio en su momento. Es como, no sé si ustedes se acordaron, allá por los 90 y pico, en donde se tiraba el saco y todo el mundo tiraba sacos y todos caían. ¿Verdad? Yo me encontré con personas así que experimentaron eso y me comentaban, gente líder, que se tiraban, pero era porque si no se tiraban, decía, nos iban a decir que estábamos raros, endemoniados y todo eso. O sea, a veces hay manipulaciones en ese sentido y hay que tener cuidado. Yo creo que Dios puede manifestarse, como les hemos contado, como Él quiere. Tiraron una hacha una vez, dice la Biblia, y se convirtió en agua dulce. Pero no significa que tenemos que andar tirando hachas, pues, si no, ¿me entiendes? O sea, no necesariamente es así. O sea, hay que tener mucho cuidado en las cosas que el Señor nos da de consumo, ¿verdad? Para que el Señor se glorifique. Él hace como Él quiere, innegablemente, pero no podemos hacer doctrina de algo que Dios nos dio en su momento, porque Él quiso hacerlo así, como la torta de higo, como claro, muchas cosas. Yo vino una clienta en el local y me comentaba que, bueno, que la persona que vino a predicar en la iglesia les mandó a poner, cuando ya depositaron sus ofrendas, después le mandó a ponerle sal a la ofrenda. Antibíblico totalmente. Para mí es antibíblico. Porque la Biblia no lo registra, y registra la sal innegablemente, pero en eventos específicos, ¿verdad? Y no tendríamos nosotros que usar esas cosas si nosotros realmente no tenemos una revelación concreta con respecto a eso, claro, ¿no?
hay cosas que el Señor, como le digo, yo conocí a un evangelista tremendo, yo era en ese momento muy joven, era consejero de sus campañas, tremendo hombre de Dios, innegablemente. G. Ávila, no sé si lo conocieron, de seguro han de haber mencionado. Bueno, yo era consejero de las campañas en Los Ángeles, California. Y recuerdo que una vez estaba alguien ahí tirado realmente, no sé si él fue, estaba tirado ahí con un dolor impresionante de cabeza porque le habían puesto un aparato. Y alguien decía, ¿por qué no oraba por ella? Le preguntaban, ¿verdad? O por él era la cosa. Quiero recordarme si él era, pero sé que es verdad lo que les voy a decir. Entonces, el Señor no oraba y oró por todos, pero el Señor no le había dicho que orara por él. Pero de repente tenía un dulce en su saco, él, ¿verdad? Y el Señor dijo, dale el dulce. Si se lo come y cree, yo lo voy a sanar. Pero eso es personal para él. Le dio el dulce. La mujer creyó, era para creer, pues, y se lo comió en el nombre de Jesús y se sanó la mujer. Pero no andaba repartiendo dulces después por todos lados, ¿me entiendes? Fue algo en ese momento. Ese es un rema, se le llama. Rema es para una persona específica, para un momento específico, para una ocasión específica. Este es como también lo que le pasó a Pedro cuando caminó sobre las aguas. Ese fue un rema. Pedro, vení, que era para él, para una ocasión específica, un momento específico y en un lugar específico, que era el momento de la tormenta. Entonces Pedro se fue. Y usted sabe que allá en China pasó una desgracia. Iban tres muchachas a orar a un culto de oración. Y de repente se vino una gran tormenta, un ciclón. Y el río se desbordó. Y la iglesia estaba al otro lado del río. Iban tres muchachas que eran consagradas a Dios en gran manera, pero totalmente. Entonces ellas oraron delante del Señor, se pusieron de acuerdo y dijeron, Señor, así como Pedro caminó sobre las aguas, queremos caminar nosotros también en el nombre de Jesús. Y agarraron, y cuando se metieron al río, el río las llevó, las mató y murieron ahogadas. ¿Qué pasó ahí? ¿Se equivocó Dios? No. El rema era para Pedro en ese momento. A menos que Dios te haya dicho, vení, ahí andá, pero no que voy a ir yo. Porque, ¿me entiendes? Ellos no tuvieron el rema suficiente como para poder ir. Eso fue imprudencia. Porque uno tiene que ser cuidadoso también en muchas cosas. Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Manda. Y le dijo, ven. Ahí está. Entonces había algo específico. Ahí se le abrió el tema, el rema. Por eso a veces entender, ¿no? Yo siempre le digo a los hermanos acá en la congregación, porque a veces salen esas conversaciones, ¿no? Porque allá en la iglesia fulano, bueno, le digo, a esa iglesia Dios le dio un propósito. Correcto. A esta congregación le dio otro propósito. Pero trabajamos para un solo cuerpo. Es como nuestro cuerpo. La mano, y le hago la comparación. Así es. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Hay diferentes unciones. Sí, hay diferentes unciones trabajando. Unos tienen unción de esta forma, el otro de esta forma. Necesita y necesita aquel necesita al otro. Pues son unciones que cada uno de nosotros tiene como para poder llenar el rompecabezas de Dios. Por eso es que hay llamado ministerio. Porque no somos galletitas de la misma serie. Horrible sería si fuera así. Claro, por ejemplo, a veces también pasa lo siguiente, ¿no? Que dentro de la congregación hay alguien que fue llamado al ministerio, está trabajando, pero después empiezan a mirar a hacer otras comparaciones y toman decisiones y dicen, bueno, así es. de salir de la congregación porque no se está haciendo conforme ellos quieren, ¿no? Así es. Entonces, equivocación. Claro, eso. Y por ahí van a fluir en otro lado porque el don se los dio. Así es. Es de ellos y es irrevocable. Correcto. Pero ¿estás en el lugar de la voluntad perfecta de Dios o no? Sí, pero es una iglesia del Señor. Sí, pero el Señor te llamó a esa iglesia. ¿Por qué te trajo a una y vos te vas a otra? Así es, correctamente. Sí, es equivocadamente, totalmente.
En otros casos, bueno, cada quien busca su tribu, por eso Dios hizo tribus, ¿verdad? Y cada uno se asociaba conforme al espíritu, el de Zabulón, el de José, el de Neftalí, ¿verdad? El de Dan, cada uno de ellos iba porque se acoplaba a ese espíritu, y no podía moverse, porque el moverse ya es un problema espiritual que puede traer consecuencias. Y como muchos lo hacen, que andan para arriba y para abajo, y no está correcto delante de Dios. No sé si han entrado preguntas, Saludamos a la hermana Graciela Figueroa, apóstol, pastores, una alegría verlos, un cariño grande. El hermano Marcelo Ojeda dice bendiciones, saludos a los hermanos, contento, dice, por terminar los estudios del Apocalipsis. Y también saludos al hermano Gastón Nieva por todo el trabajo para los videos de YouTube. Amén. Ahí saludamos también a Gastón, que está conectado. Aleluya, estimado Gastón, que es, la verdad, una enorme bendición. Y saludamos a la hermana Paola Ramírez, dice hola, bendiciones pastores. También está conectado Dani Cáceres. Y el hermano Marcelo dice, decía, en el nuevo pacto damos diezmos, Hebreos 7:8. Ajá. A ver, tocaba eso. Ah. Y la pregunta de Marcelo es, ¿solo la novia entra en la Nueva Jerusalén? Mira qué tremendo. Es impresionante porque sabemos nosotros en la Biblia, por la Biblia, que hay diferentes tipos de salvos. Los salvos del Antiguo Testamento, los salvos del reino, los salvos de Israel, los salvos de las naciones. Bueno, podemos decir por revelación, porque si no, no lo entendemos así, que hay como 24 grupos de salvos. ¿Por qué? El hombre tiene 24 costillas, ¿verdad? Y le sacaron solo una costilla, ¿verdad? Y que es la novia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, yo creo firmemente que la novia es la que va a heredar la Nueva Jerusalén y la que se va a ser levantada en el arrebatamiento de la iglesia y la que va a vivir en el paraíso de Dios. ¿Por qué razón? Porque esta es también como otra figura que hay, pero perfecta en el Antiguo Testamento, allá cuando hacen a Adán. ¿Se acuerda que a Adán lo duermen, no? Y le sacan la costilla. Luego lo levantan. ¿Con quién se casa Adán? ¿Con la que sacaron de la costilla o con la que se quedó en el cuerpo? No, con la que le sacaron de la costilla. Ese es tipo de la iglesia. Entonces hay una iglesia, y Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de las 7 iglesias, ¿ok? Y al vencedor le daré esto, al vencedor le daré lo otro, y el que no venza no es salvo. No, sí es salvo, solo que al vencedor es el que lo van a sentar allá para que coma en el paraíso de Dios. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Al vencedor haré que reine conmigo a las naciones con vara de hierro. Al vencedor, notan ustedes que soy el vencedor. Y a los que no venzan, no, a los que no venzan los van a salvar, sí o sí, pero no van a ser parte de la novia. Pablo dice que se le va a dar la corona a aquellos que aman su venida, ¿verdad? Hay gente que no le importa la venida del Señor, mucho menos estudiar, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que en la Biblia, incluso, mire, si queremos sacar una figura perfecta también, podemos ver Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. Ahí habla de 144,000, ¿verdad? Los del 7 dice que son 144,000 de 12,000 de cada tribu de Israel. Ahí dice literalmente. Y en el capítulo 14 dice que son 12,000 rescatados, sacados de la tierra. O sea, ahí ya no habla de Israel. Ahí está hablando de un número, ¿verdad?, simbólico que nos habla de la iglesia de Cristo, que ya está completa, ¿verdad? Y que la van a completar, porque si el Señor no viene todavía, pues va a ir añadiéndose la lista de esta iglesia maravillosa que le conocemos como la novia. Y también hay otra figura maravillosa, ¿verdad?, con respecto a esa novia que va a heredar la Jerusalén, que es la residencia de ella, que está mucho más claro, y justo también en el capítulo 7, versículo 9 al 13 en adelante, y en el capítulo, vamos a ver, 19,
de Apocalipsis, y yo le voy a decir así, tal vez ustedes encuentran los pasajes y lo ponemos después. El de Apocalipsis capítulo 7 dice, vi una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación. El ángel le preguntó, el anciano le preguntó, ¿estos quiénes son? Le dijo a Juan. Juan le dijo, no lo sé, tú lo sabes. Bueno, y el anciano o el ángel le dije, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De dónde vienen? De la gran tribulación. Eso no son novias. Pero vemos a otra que está en el capítulo 19, no sé si, o el versículo 20-19 o 19-10, algo por ahí, que le dice, y a ella la especifica, y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente, de lino fino y blanco. Y a ella, quiere decir que hay una iglesia que está vestida con vestiduras resplandecientes. Los otros solo están de blanco, si usted se imagina, si usted lo mira. Entonces, hay muchos detalles, ¿verdad?, que los hemos estudiado en el Apocalipsis, y qué bueno, si hay alguien que tiene dudas sobre eso, debería estudiar. Ahí en YouTube hemos explicado versículo por versículo. Puede escuchar el capítulo 7 de Apocalipsis y el capítulo 19. Ahí está bien claro esto. ¿Tú quieres decir algo con respecto a eso? En cuanto, no, más que decir algo, es una pregunta, ¿no? Ajá. Porque hay muchos que están hablando hoy en día que toda la iglesia va a ser arrebatada y toda la iglesia va a tener la misma posición. No, pues entonces, es ilógico totalmente. Es ilógico porque la Biblia habla de rangos. Fíjese, mire, justo estaba pensando en eso, mire, y este sí me acuerdo bien. Apocalipsis, lee Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, pero léemelo, si puedes leer en esta versión de las Américas o la tienes ahí. Este es de las Américas, sí. Bueno. A ver, no, este es la América. Porque ahí está. Quiero que lea 24 porque ahí está bien claro, porque es una de las mejores versiones. Pero mire cómo dice Apocalipsis 24. A ver, permítame que pongo acá. Bueno, ponerlo ahí. Sí, pongo acá, porque si no, no vas a poder. Si no voy a poder leer bien. Vamos para atrás. O yo creo que lo puedo leer. A ver, todavía Esta es la América. Y yo te lo leo. ¿Sí? También vi tronos, dice. También vi tronos. Ajá. Y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Oiga, un punto. Vale. Y a los que se les dio autoridad para juzgar, uno, ¿no? Y vi las almas. Y vi dos. Y vi, oiga. Sí, de los que habían sido decapitados. De los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, sí, y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. 3. Y los que no. Claro. Hay como 4 grupos de unos que están en el trono. ¿Nota usted bien la diferencia ahí? Sí, sí. Si usted se para muy bien, también vi tronos. Dice. Y se sentaron sobre ellos, ¿verdad? Y se les concedió, ¿verdad?, autoridad para reinar. O para juzgar, perdón. 1. Y 2, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Esos 2, ¿no? Es otro. Y otra y ahí. los que no habían adorado Y los que a la no bestia habían, ni su imagen. ¿ves? Ese es otro grupo. Ese es otro grupo. Ni habían recibido la marca ¿Ves? sobre su frente ¿Oyó? ni sobre sus manos. Siga. Esos son los que van a pasar la tribulación. Correcto. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000. Ahí está. ¿Ve? ¿Notó? Ahí están los grupos. Y los demás muertos, ahí está. ¿Verdad? Sí, el verso 5. Y los demás muertos, dice. Esta es la primera resurrección. Ahí está. Note usted los grupos. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que cumplieron los 1000 años. Quiere decir que unos se van a quedar y después van a resucitar después de los 1000 años. O sea, unos van a reinar en los 1000 años
pero otros se van a quedar hasta que resuciten todos los muertos. Es decir, que eso no van a gozar ni del milenio, pero van a gozar de la eternidad y los van a volver a la... Siempre van a ser salvos. Siempre, no, es que eso no estamos hablando, está bien. ¿Ah? Es que la salvación es una cosa, la salvación es un regalo que se la dan, que van a ser súbditos eternamente, unos en la tierra, porque la tierra se la van a dar a David por el pacto davídico, él va a ser el rey eternamente. Y aquí van a estar todos los salvos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis van a vivir en la tierra. Nosotros vamos a vivir 1000 años. Después de los 1000 años, regresamos nosotros allá al paraíso, a reinar los universos allá, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia, según Efesios 3:10, dice, y la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría será dada a conocer por medio de la iglesia a todos los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahí ya no se habla de potestades negativas, porque ya pasó, sino se habla de potestades que hay en los universos, pues, creaciones, múltiples creaciones. ¿Por qué digo que múltiples creaciones? Porque Cristo lo dijo. Me voy pues a preparar una casa, un hogar, una morada a ustedes, ¿verdad? Dice así la palabra, ¿verdad? Porque en la casa de mi Padre, muchas familias, dice una versión, muchas moradas hay. Pero para vosotros yo hubiera preparado una para que podamos gobernar desde ahí. Que ahí entra la Nueva Jerusalén que está hablando el hermano también, porque es como, porque la Nueva Jerusalén cuando baje del cielo, según el Apocalipsis 20 o 21, ¿verdad? Va a ser como una órbita, como cuando bajó el Edén con Adán. Desde ahí se va a gobernar la tierra, es decir, vamos a salir de ahí, regresar, salir y regresar. Después, cuando ya terminen los 1000 años, eso vuelve otra vuelta como ser el estrado de los pies del Señor. Vuelve al reino total de nuestro Señor, es decir, al trono divino. Es impresionante. No sé si hay preguntas o algo, no hay nada. Bueno. Ahora que cuántas cosas tan magníficas, tan gloriosas que el Señor nos ha dado, ¿no? Y cómo no en este tiempo no tomar, porque esto pareciera una locura, ¿no? Cuando termina de decir, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme, no la sabiduría. No, la multiforme sabiduría. O sea, es algo, es impresionante a la posición a la cual el Señor nos va a restaurar, ¿no? ¿Cómo no amar la venida de Cristo para eso? ¿Te imaginas? Porque ahí vamos, para ahí vamos. Mire algo, dice, en el paraíso de Dios estaba, le dice a Satanás, ¿no? Y desde allí fuiste arrojado. Y si él fue arrojado y dice que el infierno y todo lo demás fue creado para él y los demonios, ¿y por qué el hombre con tanta bendición de Dios elige una eternidad perdida? No seguir el reino, ¿verdad? O sea, a veces escucho a hermanos decir, bueno, si no voy a ser parte de la novia, pero voy a ser salvo, conformarse. Qué mediocre va. No, teniendo al Dios que ordenó las cosas desde el principio en nuestras vidas, teniendo al Espíritu Santo. No, lo que pasa, y porque se meten en un peligro, el que piensa así de esa manera. ¿Por qué? Porque puede ser una persona optativa. Y el optativo tiene el peligro de que puede darse por vencido en la recta final, dependiendo cómo venga la prueba. Puede hasta ceder y ahí puede perderlo todo, porque no va a ser tan fácil esa prueba tampoco, ¿verdad? Si ahora no puedes dar la vida, ¿te imaginas cuando tengan que quitártela por algo? En la tribulación, por poner algo, va a ser terrible. Sí, por cosas terrenales. Hoy dejamos de ir un día a recibir algo espiritual de parte del Señor, y sobre todo cuando
ese Salmo 33, 133, donde dice, ¿no? Mira cuán bueno y cuán grato es. O sea, habla de un derramamiento desde la cabeza, por las barbas, hasta el borde de la vestidura. O sea, una plenitud que Dios te va dando cada vez que te reunís, cada vez que te pones bajo una cobertura de ese tipo. Sí, ese es el gran problema de ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Que es, en realidad, lógicamente, Dios lo que te da, te lo regala, no te lo quita. Pero la predestinación no es exclusivamente para todos, sino para cierto grupo. Es que esa es la otra también. O sea, a todos se les da la oportunidad de bueno, recibir a Cristo, bueno, tener la oportunidad de salvación. En cambio, el predestinado no, porque ese truene y llueva, relampaguea y lo van a meter a palazo, lo van a meter. Pero aquel que no le gusta que le den palazo, no creo que vaya a querer entrar. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Esa es la otra. Es que pareciera fácil y pareciera que fuera así, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Que a veces en la vida misma no te es fácil pasar tragos amargos, mucho menos lo va a hacer cuando te tengan que probar con fuego, porque se le dice que la fe será probada por fuego. O sea, para pulir pues al ser, ¿verdad? Hace unos días se escuchaba el testimonio de un matrimonio, o sea, una familia compuesta por 5 personas. El matrimonio y 3 hijos más fueron llevados a un lugar, los sacaron a un descampado, hicieron una fosa, los tiraron adentro, le tiraron leña y le decían que blasfemaran. Y los iban a dejar libres. Si renegás de tu fe, ya está saliendo, mira tu nena cómo llora. Y que la nenita chiquita lloraba, ¿no? Y ahí uno para decir, el papá estaba callado la boca y la mamá dijo, mi hija está llorando ahora y será un momento por lo que llora, pero tendrá una eternidad de gozo y de felicidad y de una vida plena. Y les prendieron fuego y mataron a toda la familia allá adentro. O sea, qué manera ahora, de mantener. Qué manera de sufrir. Ahora, la pregunta mía es, los que no se preparan para ser parte de ese arrebatamiento de la novia, ¿no? ¿Estarán dispuestos a pasar por eso? Es que esa es la otra. Lo que pasa es que el punto, y que se me vino un ejemplo, está escrito en un libro también, pensé que estabas hablando un poco de eso. Siempre en el sufrimiento, o en ciertas partes o episodios de nuestra vida, siempre hay propósito. Sí. A veces no lo conocemos, pero los propósitos de Dios son grandes cuando pasa el tiempo. Por ejemplo, lo mismo pasó con una familia en Incheon, China. Esta familia estaba en una ciudad o una aldea en donde era totalmente prohibido hablar de Jesús. Mataban a todos aquellos que hablaban de Jesús. Y un día llegaron los subversivos, los guerrilleros o los terroristas, y le dijeron, esa familia es la que proclama a Jesús. Era un pastor, su esposa y sus 3 hijos, ¿verdad? Entonces, abrieron un hoyo gigante y echaron a toda la familia. Entonces, el pastor, ¿verdad? Que después lo contaron los que vivieron esa experiencia, el pastor estaba ahí titubeando, ¿verdad? Y le estaba diciendo a la esposa, como que le estaba diciendo, si Pedro negó al Señor, ¿cuánto más nosotros no podemos hacer por nuestros hijos? Porque los niños lloraban, ¿verdad? Dice la historia real, ¿no? La niña lloraba y empezaron a llorar, y papá, y otro, sálvanos, y esto va, llorando, y él dijo después, yo voy a negar, digo, después, entonces él le dijo, cállate, niños, cállense, cantemos. En ese momento, hoy estaremos en la presencia del Señor.
y estaremos cantando. Y empiezan a cantar, hoy estaremos en la... dijeron los tipos, y empezaron a echarle tierra. Los mataron, llenaron de tierra y murieron ahogados en la tierra. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el propósito? Que esto es lo que quiero que entendamos a veces cuando sufrimos en ciertos propósitos. Dios, a veces, con esta historia, les voy a contar, Dios a veces está pensando en términos eternos, no en términos terrenales. ¿Por qué? Porque estos 5 que murieron ahí, por estos 5 se salvó toda la ciudad. Dice el relato, toda la ciudad, los soldados se convirtieron a Cristo por la convicción que no se dieron de ninguna manera. No se dieron, sino que murieron por una causa que podían haber negado. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios ahí? Es que se salvara toda la familia de esa aldea. Y todos se salvaron, porque a veces Dios está pensando en términos eternos. A veces va a tocar quizás ver, como lo hemos visto en la Biblia y en las historias, que murieron unos ahorcados, otros atravesados, como el circo romano, por ejemplo, como en la Inquisición, por ejemplo. Muchos soldados que contaron la historia, no sé si ustedes han leído las catacumbas, muchos soldados y los héroes de la fe que yo he leído, tengo ese libro, ¿verdad? Es impresionante, porque los soldados se convertían por la sonrisa y la fe que traían aquellos cristianos que entraban al circo romano. Los leones venían y ellos metían la cabeza para que se las cortara. Y decían, ¿cómo este tipo van a meterla? ¿Por qué? Si pueden haber negado. Y no, porque relata en la historia de las catacumbas, de ese libro tremendo, relata de que los que morían, a veces Dios permitía que se aparecieran adentro de las catacumbas y le decían, sigan adelante, estamos ya en la presencia del Señor nosotros. Ay, ¿quién no va a morir así? ¿Me entendés? Entonces, el propósito divino, pues, de parte de Dios. Entonces, quienes lo contaron, ¿verdad? Lo contaron porque ellos dieron testimonio con sus vidas de que Cristo era real. Y así, ¿verdad? Hay muchas cosas que no entendemos en el sufrimiento, que, como le dijo el Señor a Pedro, lo que no entiendes ahora lo entenderás después, hasta que uno lo entiende. Creo que a veces... Ahí quiere decir algo. Saludo al pastor Guillermo, que dice gracias y paz. Después saludo también a la hermana Cardoso, Amén. al pastor Javier Herrera, Amén. de la iglesia de Marconi. Buenas noches, bendiciones, saludos de Buenos Aires. Y el hermano Marcelo Ojeda dice, los mártires son novias y los niños comparecerán en el tribunal de Cristo. Tremenda buena pregunta. No, sí, totalmente. Si son parte de la novia, por ser héroes innegablemente, totalmente van a ser la novia de Cristo también. Y con respecto a los niños, es muy buena esa pregunta. Yo creo firmemente que la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. El que no se haga como un niño no entrará al reino de los cielos. ¿Cuándo es que el niño tiene la facultad de decidir? Nosotros hemos deducido, y también por la psicología también podemos ver, de que el niño cuando cumple 7, 8 años en adelante, más 8 ponerle, es como que el alma, para entender lo que voy a hablar, el alma mata al espíritu y entonces el niño comprende lo que es bueno y lo que es malo, y ahí es donde empieza a tener decisiones. Por eso es que hemos deducido de que se puede bautizar un niño de 8 años o 9 años en adelante, porque ya conoce el bien y el mal, ya puede decidir por sí mismo si quiere hacer el bien o quiere hacer el mal. Si hoy los niños son pero súper inteligentes. Entonces, yo creo que esa sería la edad, ¿verdad? Que podríamos decir que tiene la facultad de decidir un niño entre lo bueno y lo malo. Y ahí es donde hay que llevarlo a Cristo. Y a partir de ahí es donde se puede encontrar la salvación, ¿verdad? Por eso es que el bautismo de bebés no es bíblico totalmente, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero hay que creer y después ser bautizado. No ser bautizado y después tratar de creer. Es ilógico. Entonces es una doctrina errada. Primero, el que creyere, primero hay que creer el niño en Jesús
¿verdad? Que ya tenga noción de lo que es Jesús y del bien y del mal. Entonces, a partir de ahí, entonces, es donde se le toma en cuenta realmente. Aparte, si llega a morir, considero, en esa edad, el niño tiene que ir a un lugar, ¿verdad? A la región de los niños, porque de seguro hay un planeta. Por eso decía Job, yo hubiera querido ser abortivo, que me abortara mi madre, para crecer en la tierra de los vivientes. Quiere decir que hay una tierra en donde hay un crecimiento y aún de fetos, aún de bebés que fueron abortados, van a crecer para decidir el día de mañana si van a seguir realmente a Cristo o no, porque van a tener que tomar una decisión en algún momento, si es que van a crecer. Pero de los tales, dice la Biblia, es el reino de los cielos, porque no tienen conciencia de pecado. Muy buena la pregunta, realmente. Pero hoy día, con la inteligencia y con toda la tecnología que hay, los niños, usted, apóstol, cree que los niños de 12, 11, 12 años ya puede comparecer ante el tribunal. Ante el tribunal de Cristo, sí. Me está preguntando, ¿verdad? Sí. No, yo creo que se va a compadecer conforme a la medida que tenga. En ese caso, como dijimos, si ya conoce bien el mal, va a tener que compadecer en ese sentido, ¿verdad? De alguna o de otra forma, o lo meten directamente. O esa es la pregunta, ¿no? Claro. Si iba a compadecer. Yo creo que si hay conocimiento del bien y del mal ya metido en Cristo, tendría que compadecer. Sí. Quizás, por supuesto, cuando llegue a ese nivel, esto es muy importante. Cuando lleguemos a la dimensión del nivel después de morir, ¿verdad? Porque un día vamos a entrar a otra dimensión. Cuando uno muere, entra a otra dimensión. Le van a poner un conocimiento adecuado. Porque el que es niño es el cuerpo, ¿ok? Que se desarrolla, sí. Pero no el alma y el espíritu. El alma y el espíritu son eternos, porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Quiere decir que ahí activarán el conocimiento ese que ha tenido el niño en la eternidad como para poder ser juzgado adecuadamente. ¿Me entiendes? Esto es como cuando nosotros, por ejemplo, lleguemos allá y dicen que nosotros vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Quiere decir que nos van a poner un conocimiento tan elevado para poder realmente decidir ciertas cosas. Y creo que ahí los van a dimensionar como para que se juzgue más, porque unos van a ser juzgados en el cuerpo y en el espíritu. Tremendo esa pregunta, es muy importante. Sí, es tremendo, porque uno muchas veces cuando habla, no habla desde el conocimiento de decir, sos eterno, viniste de la eternidad, vas a ir a la eternidad. Entonces uno no piensa de esa manera cuando está aquí, está hablando con un niño. Sí. Recordá que viniste de la eternidad totalmente. Y tenés que ir allá. Y lo van a elevar a esa eternidad. Sí. Es que cuando nos ponemos a pensar en la caída realmente, la caída no es tanto aquí en la tierra, la caída fue allá arriba. Por eso es que le dijo el Señor al ciego, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? El Señor no le dijo que estúpida la pregunta, no. Ni este pecó antes de nacer, ni sus padres pecaron, sino que este nació así para que la gloria de Dios se manifestara. ¡Wow! Eso es impresionante. ¿Quiere decir que le puede pecar antes de venir? Bueno, ahí dice que sí, ¿o no? Incluso se puede santificar antes de venir. Bueno, Jeremías 1:5 dice, antes que nacieras te consagré, antes que vinieras a esta tierra, te puse por profeta a las naciones, ya era profeta, y él cuando vino a llorar vino, porque el que más lloró fue Jeremías, ¿verdad? Entonces, es impresionante cuando uno se mete al mundo totalmente preexistencial, ¿me entiende? Pero lo dice la Biblia, no es que estamos hablando estupidez, ¿verdad? Estamos hablando cosas que son profundas y que es bueno examinar.
Hay algo que leí no hace mucho tiempo en el tema de los niños en Israel, cómo los llevaban a que ellos tengan un conocimiento escritural de lo que decían, de todos sus mandamientos, de todas esas cosas. Y a los 8 años ya ellos empezaban con esa enseñanza, claro. Y hasta los 12 años estaban bajo el ayo, que le llamaban. Correcto. Ellos, ¿no? Entonces eran preparados hasta esa edad. Sí, porque o sea que era un mandamiento. Claro, después de los 12 años ya empezaba como a otro nivel de vida. Correcto. Es impresionante. Es impresionante, porque sí. La Biblia también dice: estudia a tu hijo en la carrera para cuando sea viejo no sea parte de él. Y dice: escribe en los tinteles de las puertas las escrituras. Por eso ellos ponen filicterias, así se llama, sí. Pedacitos de pasajes bíblicos, para que siempre tengan presente la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Para que el día de mañana esa misma palabra los va a juzgar. Es impresionante. ¿Hay algo que puedan añadir? Hay algo. No sé si hay más ahí. Sí, no, la pregunta era, ¿los mártires son novia y los niños comparecerán en el tribunal de Cristo? Sí, por eso los mártires hablamos de que puede ser que sean novia porque dieron su vida realmente en ese aspecto, o porque fueron mártires porque murieron por Cristo, ¿verdad? Ellos murieron como héroes, innegablemente. No es que murieron porque los mataron, sino porque ellos podían negar a Cristo y salvar sus vidas, ¿verdad? Pero no lo negaron y fueron aún más audaces que nosotros, ¿me entiendes? Ahora, el martirio también es un don dado por el Espíritu Santo, ¿no? Sí, es que no, fíjese que sí, podemos ponerlo de esa manera, pero qué buena esa pregunta también, porque lo que yo veo en la Biblia es de que cuando alguien sufre a ese nivel es porque te exaltan, ¿ok? En la exaltación tú ya no sientes el dolor. Esto fue como cuando Esteban fue apedreado. Lo exaltaron, las pedradas le caían, pero él miraba al Hijo de Dios parado frente al Padre. Allá, él no sentía. En la exaltación no vas a sentir ni que te corten la cabeza, pues estás tan exaltado que no vas a sentir el dolor. ¿Me entiendes? Ahora, si estás en la carne, olvídate. Pero yo creo que hay medidas, ¿no? Que uno va, es como nosotros, podemos estar aguantando tiempo en la presencia de Dios, predicando la palabra 24 horas, después que bajamos de eso, de ahí, yo no sé si a usted le pasa, pero es un cansancio tremendo que te puede agarrar. Es como, incluso científicamente se ha probado que 1 hora de predicación es como trabajar 8 horas al día. 1 hora de predicación. El cuerpo, la mente, se exalta de una forma impresionante, ¿me entiendes? Es tremendo. Entonces, cuando Pablo dijo, aunque este cuerpo se desgasta, el interior se renueva. Se renueva, exactamente. ¿Se está refiriendo más o menos a eso? ¿O tiene que ver con eso también, ¿verdad? Porque está el viejo hombre y el nuevo hombre. Claro. El nuevo hombre es el que resiste realmente, si está en comunión con el Espíritu Santo. Yo creo que todos los héroes y los mártires, como estamos hablando, ¿verdad? Tuvieron que haber sido exaltados como para no sentir la muerte. Porque si vos sos exaltado así, no hay problema pasar la muerte. Claro. ¿Entendés? Porque tú estás en otra dimensión espiritual, totalmente. O sea, yo creo que si uno entra a otra dimensión, innegablemente puede resistir cualquier cosa, y aún la muerte. Y esas personas que, creo que ya vamos, es un poco otro tema. Sí. Esas personas que han caído en pecado. Ajá. Y de repente es como que se sintiera víctima de su mismo pecado. Culpable. Esto, no, es como que se victimizaran sí. Y en vez de tener un arrepentimiento genuino, real, están viviendo su pesar. O sea, como un luto, no sé cómo decir. Sí, ya entendí. No,
yo creo que ahí entran al engaño del diablo, Sí. innegablemente. Yo creo que por eso, y esto que les voy a decir es tremendo y va exclusivamente para este tipo de personas que le ha fallado al Señor, pero tremendamente, y que el diablo los tiene encarcelados o en una prisión o cautivos, ¿verdad? Porque ellos se sienten que de plano le han fallado al Señor en gran manera y han pisoteado incluso la gracia y que Dios aún los ha perdonado. Yo creo firmemente que es un engaño de Satanás a la conciencia para que estas personas siempre sigan siendo esclavos de alguna manera y no puedan desarrollarse adecuadamente en el Evangelio. Pero para eso el Señor dejó el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un ejemplo impresionante porque el apóstol Pablo fue un asesino no de hijos, no del mundo, de personas del mundo, sino que él mataba, ¿verdad? Mataba cristianos, o sea, mataba hijos de Dios. Lo impresionante es que hay un versículo, si tú lo encuentras, si lo buscas, si quieres, hay un versículo que dice, hablando del apóstol Pablo, que conoció la justicia de Dios. Porque una de las cosas que este tipo de personas, ¿verdad?, que ya se arrepintió y que ya no va a seguir pecando de esa forma, ¿verdad?, debe de entender la justicia de Dios, la gracia en todo el sentido de la palabra. Pablo dice, yo no le he hecho daño a nadie, ya conociendo la justicia de Dios, después de pecados atroces, ¿no?, que ha cometido. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo que yo no le he hecho daño a nadie si he matado a medio mundo? ¿Me entiende? No, porque al conocer la justicia de Dios, Dios sana tu conciencia para que no sientas culpa, porque la justicia lo que te hace es inocente y la sangre de Cristo te limpia en su totalidad y no más se acuerda de tu pecado. Si es que has tenido un arrepentimiento verdadero y genuino, ya no hay problema. El diablo puede juzgarte y decir que vos sos esto, vos sos lo otro. Sí, pero yo me cubro con la sangre de Cristo. Es cierto, antes fui eso, pero ahora ya no lo soy, porque ya soy libre por la sangre de Cristo. O sea, ahí está el secreto de conocer la justicia de Dios, de lo que hace Él realmente en la vida del hombre, para que el hombre pueda adorarle con plena libertad delante de su presencia. Pero ahí está el pasaje. No encuentro, no. No sé. Y no con tristeza, como dijo. A mí me llamó mucho la atención en estos días donde Pablo le dice a los corintios, no quiero ir a ustedes con tristeza, Ajá. Sí. sino con alegría, presentarme con alegría. Ajá. Y yo creo que él estaba hablando ahí por causa del pecado de ellos y por todo lo que ellos vivían, y él como que estaba triste, no entiendo muy bien, pero creo que Pablo estaba hablando de eso, ¿no? Y como cristiano, yo quiero tomar así y no sé si está bien. Es que como cristianos debemos de tratar que nuestra alma no esté triste. Ajá. Porque la tristeza del alma es como muy dañino al otro personal. Sí, Opino sí, por yo. supuesto, por los daños que tal vez ha causado, ¿verdad? Sí. Dentro del pecado que cometió. Pero cuando conocemos la justicia y nos apropiamos de la sangre de Cristo y del pasaje aquel que también lo ha dejado el Señor mismo, y que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos Sí. Para con el Padre, a Cristo, ¿no? Entonces, mientras estés en esta tierra y te relaciones en esta tierra, el pecado nos va a alcanzar, ¿verdad? Y que ese es un cuidado que debemos de tener, porque a veces ha pasado que hay cristianos que al no domar o al no controlar el área todavía, les afecta y a veces les puede alcanzar el pecado de nuevo, innegablemente. El diablo lo vuelve a engañar, porque lo que quiere el diablo es sacarlo de la voluntad de Dios, para que ya no siga de alguna de otra forma, ¿verdad? Pero mientras está aquí en la tierra, esta persona tendría realmente que meterse debajo
de la sangre de Cristo Jesús y seguir adelante hasta que lo levante el Señor o hasta que se lo lleve el Señor. Porque la misericordia de Dios va a estar siempre y la misericordia de Dios dice que es eterna. Y Él nos ha amado con amor eterno. Es decir, que eso no va a variar de ninguna manera. Simplemente hay que apartarse del pecado poco a poco y de esa manera Dios se puede glorificar. Es como aquel que fuma, ¿no? He tenido gente que ha fumado como 40 años y todavía son cristianos. Hay gente que tiene vicios todavía y que no puede vencerlo. Tarde o temprano, por la misericordia de Dios, Dios le va a dar el privilegio de vencerlo. Yo conocí un hombre que recuerdo que Dios hizo un milagro en este varón. Este varón era un varón que se convirtió a Cristo, tenía como 40 años de fumar. Y es impresionante que después de que lo bautizamos, salió del bautismo y lo primero que hizo es fumarse un cigarrillo. Y hasta me tiró el humo casi en la cara. Yo no le dije nada, ¿verdad? Pero se fue, pero ya ha completado su salvación. Pero a medida que él iba yendo a la iglesia, incluso hasta se fumaba un cigarro antes de entrar a la iglesia, pero nadie le decía nada. Pero en el tiempito, cuando empezó a seguir yendo a la iglesia, después se sintió redarguido que eso no estaba bien. Y se acercó un día y me dice, pastor, ¿por qué no me dijo nada usted que yo no tenía que seguir fumando? Dije, porque si yo te decía que te quitaras el vicio, te lo ibas a quitar, pero por mí. Pero a escondidas tal vez lo podía haber hecho. Pero cuando el Espíritu Santo te da la convicción, ahí es donde realmente Dios va a obrar. Y el hombre se quitó el vicio y Dios trabajó, el Espíritu Santo trabajó con él y nunca más volvió a fumar. Porque permitimos que la gracia de Dios hiciera la operación. Porque nosotros podemos decirle, por eso está el consejo bíblico, pero la persona es la que va a decidir si quiere seguir así o no. ¿Me entiende? Pero para eso también muchas veces pasa que en la iglesia se juzga más lo externo que lo interno. Correcto. Entonces, y al suceder esto, nuestros ojos naturales ven el error, claro, y juzgamos conforme al error. Y por ahí hasta tomamos la escritura cuando dice, por ejemplo, cuando habla para que, dice, si ve y háblalo en secreto, ve, háblalo cuando era solo, después ve con un testigo, después díselo a la iglesia, ¿no? Y ponen ese tema, lo llevan a ver cómo lo... Y tal vez seguir esas directrices o esas ordenanzas, tal vez no lo hacen adecuadamente como debe de hacerse, y eso hace claro, que se lo hace desde el punto de vista racional, no desde el punto de vista espiritual. Y es como quererlo ya de una vez, descracharlo al otro. ¿Va? Este es como cuando en 1 Corintios capítulo 5 pecó aquel hombre que se metió con la esposa de su padre, ¿verdad? Y Pablo dice, al tal le entrego a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso es terrible. Bueno, lo entregaron a Satanás, pero luego el hombre en 2 Corintios se arrepintió. Y al arrepentirse, Pablo dijo, quiero que lo vuelvan a recibir, porque puede ser que su conciencia, le voy a parafrasear, lo traicione y puede caer en más desgracia porque ustedes no lo quieren aceptar al varón y el varón ya dio testimonio de que cambió, ¿verdad? Hay pecados que son tremendos, innegablemente. Bueno, pecados de la carne. Bueno, a eso viene justo por lo que no podía expresar recién yo, ¿no? Viene justo este pasaje, porque a veces lo hacemos desde la letra y no desde el espíritu. Y si Pablo aplicara la letra, hubiese sido otro el destino de esta persona. Correcto. Y a nosotros nos tocó vivir, a mí personalmente, a nosotros dos personalmente, nos tocó vivir el que se orara para que nosotros fuéramos entregados a Satanás. ¡Qué terrible! Y hay alguien que estaba con nosotros en ese tiempo, por el cual también oraron para que fuera, y este muchacho fue entregado y vivió peripecias
tirado por ahí con la droga, con todo. Ahí lo engañó el enemigo. Claro. Lo destruyó. Claro. Porque él le dio una palabra y él la creyó. Él no tenía que haber creído realmente, porque yo creo que para entregar a alguien a Satanás debemos tener un sumo cuidado nosotros y ser muy espiritual para poder hacer semejante cosa. No a cualquiera se le entrega así porque a mí se me produjo la santa gana, porque yo soy apóstol o profeta. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque después Dios nos va a juzgar, porque la Biblia dice así: con la misma vara que mides también te voy a medir. Y ese es el gran problema para esos que no tienen la sabiduría suficiente para entregar a alguien a Satanás. No digo que no se puede hacer, porque la Biblia dice que sí, pero hay que tener mucho cuidado para hacer eso. Sí, y hay otro. Porque aún Pablo, pero eso tiene que ser un padre espiritual. Exacto, no cualquiera. Un padre espiritual. Porque aún Pablo volvió a recibir a este varón y dijo que lo recibieran, ¿verdad? Porque no lo querían ni recibir en la iglesia. Otra vez, los legalistas más que todo, porque el legalismo es el que entra en eso. Nosotros tuvimos un hermano que él, que me dijo personalmente: yo siento que Dios me perdonó. Ahí está. Pero el hombre no me perdonó. No, eso es verdad. Es lo mismo como aquellos que no se perdonan a sí mismos. Dios ya nos perdonó, pero ellos no se perdonan. Y ahí es donde entra en conflicto también una persona. Pero en este caso también pasa eso, que hay personas, ministros, que tal vez les falta gracia, porque la Biblia dice que los apóstoles abundaban en gracia. Y una persona como nosotros que ministramos a la gente, pastores, apóstoles, profetas, maestros evangelistas, tenemos que abundar en gracia de Dios, porque con la misma vara que mides, te van a medir. Y nosotros estamos más en peligro en eso, porque nosotros tenemos que ponernos en la situación del otro, decir, ¿qué haría yo si estuviera en la situación del hermano? ¿Verdad? Porque hay casos muy grosos. Y uno dice, Dios mío, ayúdame, ¿cómo le puedo ayudar a este hombre o a esta mujer? ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener misericordia, ¿verdad? Ahí está el tema. Ahí está. Había una pregunta de la hermana Graciela que dice: pero si los padres son arrebatados, ¿qué pasa con el niño si es más pequeño y aún no tiene claro el concepto del bien? ¿Qué pasa con eso? Es salvo innegablemente, totalmente. Ahí él lo salvan automáticamente porque realmente la paternidad es de Dios. Dios te da la paternidad. Y es como yo le digo a mis hijos, yo soy papá aquí terrenal, pero tu verdadero papá y mi papá es Dios, ¿verdad? O sea, porque realmente es así. El que nos crió es Él. Entonces yo creo que el Señor tiene cuidado. La Biblia dice, si tu padre te dejaren, ya sea porque se fueron y murieron antes o porque se fueron de la casa, yo te regalaré y te daré una familia gigante, y esta es la familia, nosotros, claro, ¿verdad? Entonces existe la paternidad cuando se quiere reconocer la paternidad, ¿verdad? Y creo que por ese motivo el Señor habla, ¿no? Ahí en Mateo 13:9, donde dice, ya estoy hastiado de sacrificios, de sangres, de sacrificios. De machos cabrillos, corderos. No dice de machos cabríos ahí en Mateo, sino dice que está cansado de sacrificios y arroyos de sangre. Dice, más requiero misericordia. Ahí está. Porque, sí, misericordia quiero y no sacrificio. Claro, ahí está. Sí, exactamente, sí. Yo creo que eso es lo que debemos de apuntalar. Nosotros como ministros debemos primero mirarnos a nosotros antes de juzgar a otros, porque con nosotros ha aplicado mucha misericordia el Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que los que hemos realmente practicado, o mejor dicho, lo que hemos experimentado es la palabra, los que hemos experimentado la misericordia de Dios, innegablemente es impresionante, porque aunque muchos han experimentado la misericordia de Dios, sin embargo, para aplicarla no la aplican, ¿verdad? Sino que el legalismo mismo que tienen es como que los lleva a una santidad falsa y no una santidad verdadera. Y ahí es donde puede caer uno en el error con Dios, no con el hombre. El hombre puede decir, como los fariseos, que se vestían de cilicio y no se bañaban cuando ayunaban y todo eso para que la gente sintiera lástima de ellos. Creo que esa no es una humildad real, sino
una humildad hipócrita, por eso les decía el hipócrita. Entonces yo creo que debemos de tener cuidado como ministros de Dios cuando vamos a juzgar un asunto delicado en ese aspecto, tener mucha misericordia, gracia y saber cómo aplicar el consejo también, porque eso es muy importante, porque así como vamos a medir, nos van a medir también mañana. ¿Me entiendes? Esa es la cosa. Ajá. Si hay algo que tiene la gracia, ¿no? Es precisamente el poder mirarnos a nosotros mismos. Correcto. El mirar cómo hemos sido, qué hemos hecho, qué estamos haciendo. Entonces ahí uno empieza, y si siento el amor, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la estoy viviendo, la estoy teniendo, debe ser la misma visión o la misma posición hacia la otra persona. Y a veces eso no se entiende mucho eso porque, por ejemplo, nosotros hemos permitido en este lugar mucha gente que no estaba casada, que se habían separado, estando dentro de la iglesia, se separaron, se juntaron con otros, y bueno, y vinieron a este lugar, y en este lugar se los ministró, se les habló, y se reconciliaron, o sea, con el Señor, ordenaron sus vidas. Entonces, y teníamos el que siempre nos decían, el concepto. O sea, la iglesia a donde aplican la gracia, o sea, en otras palabras, a alguien se le preguntó a dónde hay una iglesia que predique en la gracia. Bueno, vayan allá en la calle 21, ahí está la iglesia. Bueno, gloria a Dios, a que sea así, pero tendrían que aplicarlo claro, ellos, claro, la gracia pero de el Dios. malentendimiento, Sí, el creer que uno acepta todo y es uno abierto a cualquier pecado, a cualquier distorsión de la voluntad de Dios. No, que es lo que decía el Señor también. Este come con pecadores, es un glotón y bebedor de vino, así le decían a él. Porque le juzgaban más el concepto, o no, mejor dicho, o sea, que le juzgaban más las actitudes que él tomaba, como con la prostituta, por ejemplo, ¿verdad? Cuando lo agarraron al fariseo, yo creo que era un fariseo, en el lecho, y la trajeron a los pies de él, ¿verdad? Y incluso hasta violando la ley, porque la ley decía que si era alguien sorprendido en adulterio, tenían que apedrear a los dos, no solo a uno. Ellos trajeron solo a la mujer. Y tenían que haber traído al fariseo, que seguro había sido un fariseo, ¿verdad? Entonces dijo, el Señor escribió en tierra, de seguro lo que había escrito el pecado de más de algunos de los que estaban ahí. Y cuando le dijo, levanta la cabeza, ¿cuántos te juzgan? Ninguno. Bueno, ni yo tampoco te juzgo, y no peques más. Eso a veces no se hace en la iglesia, a veces se juzga, se tilda, y no está correcto delante de Dios. Tenemos que tener cuidado con respecto a eso, porque la misericordia está ahí. Porque tú puedes caer, dice la Biblia, como ese, y hay que ver a quién te ayuda, porque el legalismo tiene esa característica que tarde o temprano Dios los avergüenza. Yo he visto muchos. Y qué bueno que te digan que es la iglesia de gracia, ¿no? Sí. Volviendo un poquito, se me vino algo en este momento, ¿no? Con relación a los niños, perdón que me vuelva para atrás. No, dale. Me vino en este momento. No, que está bien. Otra vez, acá, ¿verdad? Se nos cortó, pero queremos despedirnos de este día tan maravilloso, la verdad que tendremos otro día, innegablemente, hasta la otra semana estaremos otra vez para poder charlar y platicar y que ustedes puedan hacer preguntas. Para nosotros es muy emocionante todo esto, podríamos pasar toda la noche si quisiéramos, pero bueno, queremos saludarlos y dar gracias a Dios por todos aquellos que están conectados y los que se van a conectar, los bendecimos en el nombre de Jesús. Apóstol, se hace una oración también después, y la hermana que se despide, o que se despida mi hermana y después te despides tú y ahora. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Amén. Que Dios los bendiga a todos y escuche el mensaje porque es muy bueno. Dios los bendiga. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo de compartir de tu palabra, Señor, que sea añadida
gracia y bendición sobre ella para que cada uno de los que puedan escucharla, Señor, tengan de parte tuya el ser bendecido, como dice tu palabra, Señor, que sea como esa espada de dos filos que llegue, que penetre hasta los tuétanos, que discierna y que se pueda vivir, Señor, algo tan maravilloso, tan especial, que es aquello que tú nos has concedido, que dice que tu palabra son espíritu y son vida. Amén. Por eso, Padre, bendecí a cada uno, Señor, de los que se ha conectado, aquellos que se van a conectar, Señor, y trae sobre ellos una gran revelación, sí, y tengan el entendimiento, en Dios mío, de no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos y, Señor, y prepara en la próxima oportunidad, Señor, temas que también estén bendiciendo a tu iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén.